Para continuar con nuestra clase de redacción, en esta ocasión estaremos analizando la siguiente característica del texto. En el video anterior hemos visto lo que es la adecuación. En esta oportunidad estaremos viendo lo que es la coherencia. La coherencia no es más que la construcción de sentido. Decir algo que el otro pueda entender. Escribir algo que el que lee pueda interpretar. Veamos este ejemplo y dice: Pedro lee piedra. Si analizamos el texto, Pedro lee tiene sentido. Pero si le agregamos el sustantivo piedra, pierde el sentido porque el verbo leer no selecciona la palabra piedra. Si hubiésemos seleccionado la palabra libro, revista, novela, cuento, tendríamos una construcción coherente. Y diríamos: Pedro lee libro, por ejemplo. Porque vean ustedes que acá tenemos sustantivo, verbo, sustantivo. Es decir, que sintácticamente está correcta, pero no tiene sentido. Entonces, para conseguir, para construir, para que tenga sentido lo que expresamos o escribimos, la primera cualidad que tiene que tener es, o que debemos aplicar, es la selección y la organización de las ideas. Si nosotros hubiésemos seleccionado la expresión un libro, tendríamos en el ejemplo una expresión coherente. Luego, de hecho, viene la progresión temática, ¿sí? Contenido que ustedes ya manejan por las 3 clases anteriores y que consiste en ir agregando, ¿sí?, informaciones nuevas al tema del que se trata, de las 3 modalidades de progresión, que puede ser constante, lineal o derivada, ¿sí? En los textos, de hecho, que existen los tres tipos de progresión cuando se trata de un texto extenso. Luego viene la sustitución léxica. Nosotros no podemos repetir permanentemente el mismo tema, sino que existen elementos lingüísticos y procedimientos que nos ayudan a sustituirlos. Y la primera es la sustitución simple, como cuando nosotros repetimos literalmente la palabra. Si yo dijera: Pedro lee un libro, y Pedro es empleado del almacén, estaría repitiendo Pedro literalmente. Pero hay otro tipo de sustitución y es sinonímica. Yo puedo sustituir la palabra por un sinónimo y puedo leer: Pedro lee un libro. Esta persona es empleada del almacén. Ahí Pedro es sustituido por el sinónimo persona. Luego viene la sustitución pronominal, que consiste en sustituir el nombre por un pronombre. Podría decir: Pedro lee un libro y él es empleado del almacén. Entonces, Pedro estaría sustituido por el pronombre él. Y por último tenemos la sustitución sintagmática o metafórica. Entonces ya sabemos que la palabra queda sustituida por una frase o una metáfora. Tengamos, por ejemplo, Pedro lee un libro. Este señor es un gran lector. Este señor es una sustitución sintagmática de Pedro, en este caso. Luego tenemos la elipsis, que consiste en eliminar palabras innecesarias, lo que facilita a acortar los textos sin que pierda el sentido o la coherencia. Por ejemplo,
Pedro lee un libro y trabaja en el almacén. No repetimos ya Pedro, sustituimos, o sea, eliminamos, perdón. Pedro eliminamos directamente y queda implícito, porque ya se sabe que si digo Pedro lee un libro y trabaja, y Pedro trabaja, ya sabemos que trabaja se refiere a Pedro. Entonces, esa es la elipsis. Y por último, dentro de la propiedad de coherencia del texto tenemos la relación. La relación es la forma de articular los sustantivos entre sí dentro de un párrafo y los párrafos entre sí dentro del texto. Es todo sobre coherencia del texto. Espero que les sea útil.